Hola familia, ¿cómo estás? Bienvenido a una transmisión más de nuestro estudio del segundo libro de Samuel. En esta ocasión vamos a la lección número 19, capítulo 16, versos del 1 al 14 será la sección que vamos a considerar en esta ocasión. El tema de nuestra lección es corazón rendido. El versículo clave será el verso 11. La actitud expuesta en esta lección en cuanto a David es que comprendió que nada podía hacer para evitar las consecuencias de sus actos, así que decidió no resistirse a ellas. Yo quiero invitarte a que mientras vamos revisando cada uno de estos versos y esta sección en particular, no lo veamos simplemente como, David está pagando las consecuencias de sus acciones, porque recuerda, todo esto es derivado de lo que sucedió capítulos atrás con Betsabé, del asesinato de Urías, etcétera, etcétera. Es simplemente ley de siembra y de cosecha, pero más que enfocarnos en las está pagando, yo quiero invitarte a que observemos la actitud que David está tomando en este espacio en el cual Dios está tratando con su vida, con su corazón, y está definitivamente, nos guste o no nos guste, disciplinándole. Porque, como veremos a lo largo de la lección, como hemos visto anteriormente y como seguiremos viendo en lo posterior, la disciplina de Dios nunca está separada de sus actos de gracia y de misericordia hacia nosotros, sus hijos, a quienes Él ama. El libro de Hebreos, en el capítulo 12, como concluiremos así esta lección, define con toda precisión y claridad el hecho de que la disciplina que Dios practica sobre sus hijos cuando estos desobedecemos o cuando nos apartamos de Él, viene derivada de un corazón paternal, de amor, llena de gracia y de misericordia, y que tiene como objetivo corregirnos, enderezarnos, alinearnos para que no nos perdamos. El objetivo general de nuestra lección, por lo tanto, es aceptar que cuando cosechamos el fruto de nuestras malas decisiones, lo mejor es no resistirnos y esperar que la gracia de Dios nos restaure. Existe una tendencia natural en el ser humano a evitar a toda costa el tener que pagar por las consecuencias, o más bien pagar consecuencias por las acciones o decisiones que hemos tomado equivocadas. Solemos esperar que el borrón y cuenta nueva sea un principio que se aplique indistintamente, ¿verdad? Ya sea que tomamos la decisión, la iniciativa de arrepentirnos y de enderezar el camino, o que hayamos sido sorprendidos en la falta y bueno, ok, me arrepiento, perdón, no lo vuelvo a hacer y borro ni cuenta nueva, y no haya consecuencias derivadas de esto. Esta tendencia, que repito es común a los seres humanos, la traemos o la tratamos, ¿verdad?, de insertar en nuestra relación con Dios también, y esperamos que cada vez que elegimos mal, cada vez que pecamos contra Dios, cada vez que nos atrevemos a rebasar esa línea que sabemos no debemos pasar, pues que simplemente, Señor, perdóname, en Cristo tengo gracia, tengo misericordia, tengo perdón, cosas que son totalmente ciertas, pero que no nos eximen de esta otra parte de lo que Hebreos refiere en cuanto a la disciplina de Dios. Y no solamente Hebreos 12, porque en Hebreos 12 está explícita la doctrina de la disciplina divina sobre sus hijos, pero viene implícita en el Nuevo Testamento a través de muchos otros pasajes. Así que lo que vamos a ver en esta lección es que David comprende que la disciplina de Dios, número 1, es necesaria, número 2, es totalmente justa, y finalmente que la mejor actitud que podemos tener, porque es algo que David entendió, cuando Dios está levantando esta ola de calamidades sobre su vida, es rendir el corazón y no tratar de luchar y no tratar de evitar a toda costa y de no pedir, Señor, que ya pase todo esto y yo ya me arrepentí y ya te aseguro que no lo volveré a hacer. No. Es un tiempo determinado por Dios, por lo tanto no podemos adelantarlo, no podemos atrasarlo. Lo único que sí podemos hacer es decirle, Señor, pues aquí está mi vida. Es como cuando un hijo al cual tú corriges, al cual tú exhortas o al cual castigas y le dices, ¿sabes qué?
pues ahora sí te pasaste de la raya y le impones cierto castigo, cierta pena. Y cuando tu hijo dice, está bien papá, o sea, me lo merezco, ni modo, o sea, si me quitaste, por ejemplo, ¿no? Si me quitaste las llaves del carro por 6 meses y ahora tendré que irme a la escuela caminando, lo que sea. Un hijo que toma una actitud así de lo merezco y que pasen 3, 4 meses y que pues ahora tengan que levantarse 1 o 2 horas más temprano porque ya no va a tomar el carro para ir a la escuela, pero que tenga una actitud de no, está bien papá, lo merezco, o sea, me equivoqué, etcétera. Tú como papá, ¿qué sentirías? ¿Qué pensarías cuando ves que tu hijo, en lugar de tratar de defender sus argumentos, de tratar de decir, no, es que no es justo, sí, ya sé que me equivoqué, pero ¿por qué no tengo el carro? Imagínate esta otra actitud. Ese es el enfoque al cual quisiera llevarte a través de esta lección. Por eso se titula Corazón Rendido. Así que en 2 episodios que están relatados aquí en el capítulo 16, en estos versos 14 versículos, vamos a ver precisamente esto. El corazón de David rendido, y aunque no está diciendo, sí está de alguna manera expresando que Dios es sabio, que aguarda con esperanza que Dios le saque adelante. Y eso es de alguna manera lo que será el cierre de nuestra lección. Bueno, vamos a leer los primeros 4 versículos. Vamos a ver la primera sección de esta historia, los versos 1 al 4. Y dice así. Cuando David pasó un poco más allá de la cima del monte de los olivos, Siba, el siervo de Mefiboset, lo estaba esperando. Tenía 2 burros cargados con 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 ramas con frutas de verano y un cuero lleno de vino. ¿Para qué es todo esto?, le preguntó el rey a Siba. Los burros son para que monten los que acompañan al rey, contestó Siba, y el pan y la fruta son para que coman los jóvenes. El vino es para los que se agoten en el desierto. ¿Y dónde está Mefiboset, el nieto de Saúl?, le preguntó el rey. Se quedó en Jerusalén, contestó Siba. Dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. En ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Hay 4 personajes que vamos a estar considerando en esta lección. Uno es David, por supuesto, el personaje principal. El otro es Siba, de quien acabamos de leer. El otro es Abisai, del que leeremos en la segunda sección. Y el otro es Simei. Hay 2 personajes indirectos también en esta historia, que es Saúl, que es mencionado en las 2 secciones, y el otro es Mefiboset. Mefiboset, nieto de Saúl, de quien hablamos ya también previamente en el capítulo 9. Yo quiero invitarte porque de repente a veces tantos nombres nos confunden, no son nombres algunos de ellos comunes, pero creo que sí es importante que los tengamos claros y sepamos quién es cada uno de ellos. Estas lecciones que tenemos aquí a través de este canal tienen como finalidad guiarte en tu estudio personal del pasaje. No es una predicación como tal. Hay otros elementos, ¿verdad?, que desarrollamos aquí, pues cuando hablamos de nuestro versículo clave, el carácter expuesto, lección número tal, pasaje del tal a tal. La finalidad acá no es tanto que te sientes y que escuches y que después de que te hayas sentado y escuchado esta lección, pues te haya quedado totalmente clara la idea o el objetivo. Son de alguna manera elementos que te aportamos y que te damos para que tú seas autodidacta de la palabra. Queremos darte solamente los elementos y los brindamos también, estas herramientas, a quienes son parte de nuestra congregación Semilla Ensenada y que cada semana a través de los grupos en casa o semillas en casa, como les llamamos acá también, desarrollen un estudio grupal del pasaje. Así que trataré a partir de ahora, o intentaremos a partir de esta lección, de ser un poco más intencionales en cuanto a esto.
Por ejemplo, te pudiera ahorita mismo dar un recordatorio de quiénes son estos 5 personajes o 6 personajes de los que hemos mencionado, directos o indirectos en este episodio, y darte, como decimos por acá, santo y seña. Pero pues la idea es de que sea tu propio trabajo en casa, el que le dediques. Si mientras estás escuchando esto, pues tú sabes, puedes poner pausa aquí al video y revisar cada uno de los elementos, o esperar, terminar de escuchar la lección, tomar algunas notas y al final hacer tú tu propio estudio. Junto con esta lección, para quienes nos ven directamente en YouTube, bueno, no tienes aquí la posibilidad de descargar la hoja de ayuda y la hoja de trabajo, pero te invito a que vayas a nuestra página www.semillaensenada.com y ahí busques esta misma enseñanza, en la que te proporcionaremos también estas 2 o 3 hojas que te van a ayudar para que desarrolles un estudio personal. Bueno, ¿qué vemos acá en los versos 1 al 4? Primera, bueno, tenemos, como te decía hace un momento, este personaje que aparece aquí en esta huida de David. Ya en los capítulos anteriores ya revisamos este hecho. David está siendo traicionado por su hijo Absalón. Absalón ahora busca su vida para matarlo. Viene camino a Jerusalén para tomar el trono, hacer este golpe de estado. David, con la finalidad de evitar una masacre, toma la decisión de salir junto con su séquito, dejar en el palacio solamente a todo su harem, a sus concubinas. Y lo vimos en el capítulo anterior, en esta salida, llorando, vestido de luto, un manto sobre su cabeza. Y toda esta escena relata y define de alguna manera muy particular el dolor por el cual David está pasando. Así que no perdamos de vista la condición interna de David en esta salida. Y entonces, cuando él va saliendo, dice aquí el pasaje que ahí cerca, en el Monte de los Olivos, yo te invito a que, ya sea a través de un documental, por ejemplo, puedas conocer la ciudad de Jerusalén, aunque sea la ciudad actual. Digo, los montes están ahí en su lugar, y que puedas ubicar geográficamente. El Monte de los Olivos está literalmente a pie. Bajas de la ciudad de Jerusalén y inmediatamente lo que te encuentras ahí después, en el casco antiguo, es el Monte de los Olivos. Así que es un trecho muy corto. Por ahí es que iba caminando David, y dice precisamente que cuando llega a la cima del Monte de los Olivos, está ahí parado este hombre, Siba. En el capítulo 9, que te voy a invitar a que tú regreses al capítulo 9, y para quienes están en Semillas en Casa, esta es de alguna manera una parada obligada. Regresar al capítulo 9, revisarlo otra vez, leerlo con detalle, porque hay 3 momentos de esta historia que están ligados. El capítulo 9, donde David tiene esta iniciativa a manera de honrar la memoria de Jonatán, su amigo, buscar un descendiente suyo. Encuentra que todavía Mefiboset es uno de los sobrevivientes de su casa, y ya estudiarás ahí, si es que no pasaste por el capítulo 9, quién era Mefiboset. Y este nieto de Saúl, hijo de Jonatán, lisiado de ambos pies por causas que se también relatan capítulos atrás, es traído a la mesa del rey y es restituido en sus bienes. Todo esto es inmerecido. Es inmerecido porque es del linaje de Saúl. Y como te comenté en su momento, cuando un rey tomaba el trono de otro que no era de su mismo linaje, era costumbre entre los reyes destruir completamente, aniquilar toda la descendencia del rey anterior, para evitar que en el futuro alguien reclamara el trono por causa de sangre, o sea, por causa de su linaje, ¿no? Pero David no era así. David, al contrario,
toma a Mefiboset, lo trae a Jerusalén, le da todas las propiedades que pertenecían a Saúl, etc. Ya te estoy contando la historia del capítulo 9, pero tendrás tú que leerla. Y entonces vuelve otra vez a aparecer en escena Siba, que era este comisionado por parte de David para atender a Mefiboset. Él, Siba y toda su casa, todos sus hijos y sus criados estarían al servicio de Mefiboset. Cosa que, como vemos aquí en el capítulo 16, pues no fue mucho del agrado de Siba. Al parecer, Siba tenía algo en contra de Mefiboset, simplemente no lo quería, no sé si porque era lisiado, no sé si porque tenía envidia de él, no sé si porque comía a la mesa del rey, en fin, podemos sacar mil y un conjeturas. No sabemos cuál es la razón, pero Siba tiene un problema con Mefiboset. Ahora, ellos no son el centro de nuestra historia, es David. Te decía que el relato de Mefiboset aparece en 3 ocasiones en el segundo libro de Samuel. El capítulo 9 es uno. Aquí en el capítulo 16 surge el tema de Siba y Mefiboset, y luego en el capítulo 19 volvemos a ver a Mefiboset, pero ahora pues gozoso de que David regresa otra vez a Jerusalén una vez que Absalón murió y que este golpe de estado y esta revuelta no tuvieron ningún éxito. David vuelve a ser restaurado a su lugar, cosa que a Mefiboset le llena de gozo y de alegría. Ya hablaremos un poquito más de ellos cuando vayamos al capítulo 19. Volveremos a retomar el tema de Mefiboset. Pero en donde quisiera que centraras tu atención al revisar esos primeros 4 versículos, pues es en el contexto de el objetivo en nuestra lección. Ver el corazón de David. Como te decía, David está transcurriendo por un momento muy crítico. Crítico, ya de entrada es crítico porque él sabe que son las consecuencias de sus actos. Él ofendió a Dios, él pasó por alto la palabra de Dios. Definitivamente no hay manera de que él pueda justificarse delante de Dios. Él se sabe pecador y sabe que el pago por sus errores, por su pecado, es completamente justo de parte de Dios. Y entonces, dentro de todo este dolor y de esta salida, pues lo que creo que más puede estar pesando en su corazón, de hecho así lo expresa en el capítulo 16, lo que más pesa en su corazón es el saber que su propio hijo, el fruto de sus entrañas, se ha levantado en su contra y ha jurado matarlo. Y entonces, en este contexto, cuando este hombre, Siba, se presenta ahí ya en la cima del Monte de los Olivos, David pregunta, ¿qué es todo esto? Y entonces, ¿qué tenemos ahí? Bueno, tenemos a Siba con 2 burras cargadas de racimos de pasas, ramas con frutos de verano, un gran cuero lleno de aceite, 200 panes. David pregunta, ¿y esto qué? Y entonces, en una actitud hipócrita y falsa, y digo hipócrita y falsa porque en el capítulo 19 se aclara que todo lo que Siba dijo aquí es una calumnia y obviamente es un engaño para con el rey, cosa que habría merecido la muerte. Sin embargo, como veremos en el capítulo 19, David ya no quiere más sangre, ya lo único que quiere es salir de esta. Es decir, él no puede aplicar justicia como debiera. Me estoy adelantando al capítulo 19, pero quiero que tengas el cuadro completo ahorita. Él puede aplicar la justicia, él debe aplicar la justicia, pero no puede porque él mismo está siendo sujeto de la justicia divina. Y dentro de la justicia divina, él se está encontrando con la gracia de Dios, que a pesar de que él merecía la muerte, porque así lo prescribe la ley, él había asesinado, y no solo había asesinado, se había quedado con la mujer del asesinado, él merecía la muerte, y Dios no lo había tratado así. Entonces él tiene que entender todo esto y comenzar también a aplicar gracia a aquellos que merecen la muerte, y Siba es uno de ellos, porque aquí lo está engañando.
Él está actuando con alevosía y ventaja, trae todos estos regalos y estas provisiones para el viaje, pero hay una pregunta ahí que llama la atención, que está en el verso 3. ¿Y Mefiboset dónde está? Porque recuerda, Mefiboset, según lo que espero ya hayas leído en el capítulo 9, le habían sido dados por gracia muchos favores, se le había restituido lo que era de su abuelo, etc. La pregunta es una pregunta que creo es obvia para Siba. ¿Dónde está tu amo, Mefiboset? El que tendría que estar aquí antes que tú es él. Y entonces ahí es donde Siba calumnia a Mefiboset y le dice: se quedó en Jerusalén porque dijo, hoy recobraré el reino de mi abuelo Saúl. Cosa que no era cierta. Definitivamente cosa que no era cierta en absoluto. Lo que dice el capítulo 19 es que Siba desatendió la orden de Mefiboset de ensillarle un asno para ir y encontrarse con el rey, porque Mefiboset realmente amaba a David. Ya hablaremos de ello, no me quiero adelantar, me siento muy tentado a hablar de Mefiboset, pero no es el tema. Tenemos que regresar a observar a David y esta actitud. Y entonces, ante esta calumnia que Siba elabora, vamos entendiendo lo que está pasando en el corazón y en la mente de David. En el verso 4 dice: en ese caso, le dijo el rey a Siba, te doy todo lo que le pertenece a Mefiboset. Y luego este tramposo y embustero le responde: me inclino ante usted, respondió Siba, que yo siempre pueda complacerlo, mi señor el rey. Cuidado, ¿verdad? Siempre con esas personas que te adulan y que te ponen tan en alto. Decía mi abuela, para gente labiosa, gente cautelosa. Y ¿qué es lo que vemos aquí en el corazón de David? Bueno, yo observo tres cosas que quiero compartirte hoy. Número uno, que David está tratando, esta situación se presenta ahí, justo recién van saliendo de Jerusalén, porque te repito, échale un vistazo a la geografía y te vas a dar cuenta que tal vez, no sé, te tomará 40 minutos salir del casco antiguo de Jerusalén. Yo creo que hasta menos, pero bueno, ponle una hora, si no somos de mucho ejercicio, porque hay que subir el Monte de los Olivos, pero una hora entre que bajas, desciendes, ¿verdad?, del casco antiguo de Jerusalén a la parte más baja del Monte de los Olivos y luego vuelvas a subir, te tomará a lo sumo una hora. Así que entre su salida y su encuentro con Siba, tenemos un espacio muy corto, y en esta hora de trayecto, o lo que haya tomado, en este tiempo breve, es lo que se relató en el capítulo 15, que David va llorando, van lamentándose, va subiendo, y hay toda una procesión, como si fuese un luto, como si fuese un sepelio. Y mientras David está llorando y está lamentándose por la condición, repito, no de lo que está perdiendo con su trono, sino la condición que vive como padre, es que se encuentra con Siba. Y entonces es que pregunta por Mefiboset. Ahora Siba le calumnia, y entonces David toma una decisión precipitada. Y esto me lleva a esta segunda observación. Desde que David pecó con Betsabé, su capacidad de discernimiento se ve menguada, pero por mucho. Me hizo pensar y me hizo reflexionar en algo. Cuando tú y yo nos apartamos de Dios, cuando desobedecemos al Señor, o cuando estamos siendo disciplinados por Dios por causa de nuestro pecado, aún después de habernos arrepentido y estamos pagando las consecuencias de lo que hacemos, ¿sabes que una de las cosas en las que baja considerablemente nuestro nivel, nuestra capacidad, es en el discernimiento? Porque estamos de alguna manera absortos por la condición que estamos pasando. Y entonces no tenemos esta capacidad de ver con claridad y separar con claridad
el bien del mal. Es como un río revuelto, son aguas turbias en nuestro corazón y en nuestra alma. Por eso nunca será bueno, jamás será bueno apartarnos de Dios, jamás será bueno pecar contra el Señor, jamás será bueno que su espíritu sea entristecido y contristado en nuestro corazón y que se aparte y que se aleje de nosotros por causa de nuestro pecado. Jamás será bueno, no va a tener nunca nada bueno. Y entonces hagamos así como un recuento. David pecó con Betsabé, vino Natán, y entonces a partir de ahí viene esta ola de calamidades, y ya vimos qué pasó con Amnón, con Tamar, con Absalón. En todas estas situaciones que David está viviendo, quiero que observes que hay una falta de discernimiento en él. No puede darse cuenta cuando Amnón finge y quiere violar a su hermana y la viola. No puede observar y no puede discernir el corazón de Tamar dolido, herido, lastimado. No puede discernir la condición de Absalón. Y aquí tampoco no discierne, pero ni tantito, que Siba está tramando algo. La suma de estas calamidades socavó por mucho, socavó el ánimo de David. Creo que por eso llega a emitir un juicio precipitado, a la ligera. No vino Mefiboset porque piensa que va a recuperar el trono de Saúl. No te preocupes. Todo lo que le di, todo lo que tiene, que no era poco, ahora es tuyo. Y el otro, mira, como las mosquitas, se talló las manos y dijo, ya se hizo, ya se armó. Y es palabra del rey y no necesitaba que le firmara ningún documento ni nada. El simple hecho de David haberlo pronunciado y haber testigos a su alrededor de estas palabras era más que suficiente. Así que en todo esto, ¿qué observas? Bueno, trata de sacar tú tus propias conclusiones, pero te invito a que comiences a observar. Vuelve a leer los versos 1 al 4 y sin sobreenfocarte en Mefiboset ni en Siba, observa a David. Este juicio precipitado obedece a una actitud de, está bien, o sea, mi hijo me ha traicionado, mi hijo me busca para matarme. Pues, ¿qué puedo esperar ya de Mefiboset? ¿Qué puedo esperar de Siba? ¿Qué puedo esperar de los hijos de Sarbia? ¿Qué puedo esperar de la corte? ¿Qué puedo esperar de todos? Cualquiera me puede traicionar. Entonces, vámonos por ahí para pasar a la segunda sección del capítulo 16, los versos 5 al 14. Vamos a leer de continuo esta sección y luego regresamos a revisar algunos detalles. ¿Te parece? Verso 5, ¿qué dice? Mientras el rey David llegaba a Baurim, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Les arrojó piedras al rey, a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que lo rodeaban. «Vete de aquí, asesino y sinvergüenza», le gritó a David. «El Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin te van a pagar con la misma moneda porque eres un asesino». Verso 9. «¿Cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey?», exclamó Abisai, el hijo de Sarbia. «Déjeme ir y cortarle la cabeza». «No», dijo el rey. «¿Quién les pidió su opinión a ustedes, los hijos de Sarbia? Si el Señor le dijo que me maldijera, ¿quiénes son ustedes para detenerlo?». Entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes: «Mi propio hijo quiere matarme. ¿Acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga, porque el Señor le dijo que lo hiciera. Y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy». Así que David y sus hombres continuaron por el camino.
y Simei le seguía el paso desde un cerro cercano, maldiciendo y tirándole piedras y tierra a David. El rey y todos los que estaban con él se fatigaron en el camino, así que descansaron cuando llegaron al río Jordán. Después de que se da este encuentro con Siba, el rey continúa su camino y llega, según el pasaje que estamos leyendo, a Baurim. Esta aldea, Baurim, está muy cerca del Monte de los Olivos, camino del río Jordán, yendo de Jerusalén hacia el norte. Entonces, si trazas una ruta, por ejemplo, ahí, ve algún mapa en tu Biblia al final o busca en internet un mapa de las tierras bíblicas en los tiempos de Cristo, te darás cuenta que sales de Jerusalén, inmediatamente está el Monte de los Olivos, y si te diriges hacia el río Jordán, pasarías por esta aldea. De esta aldea surge otro personaje llamado Simei. De Simei volveremos a hablar más adelante. Así que te invito, como te lo dije en el principio, que tengas bien claros estos nombres. Vamos a hacer un repaso acá. Tenemos a David, espero que sepas, conozcas algunos pormenores y generales de este personaje del cual hemos estado hablando prácticamente durante todo el libro, y también desde el primer libro de Samuel. Ya comenzamos a mitad del libro a revisar su historia. Creo que con él no vas a tener ningún problema. Siba es la segunda vez que aparece aquí en el capítulo 16. La primera vez que aparece Siba en escena es en el capítulo 9. El tercer personaje aquí es Simei, del cual, como te decía, hablaremos más adelante. Este Simei es un descendiente de la tribu de Benjamín. La tribu de Benjamín es la misma tribu a la que pertenecía el clan de Saúl. Por lo tanto, aunque tal vez no eran parientes directos ni muy cercanos, eran de la misma tribu de Benjamín. Y Simei, por lo que leemos aquí en esta historia, es leal a la gente de su tribu, y obviamente se sentía, esta es una suposición y es una conclusión derivada de la observación en esta historia, tal vez muy orgulloso de que Saúl, un hombre de esta pequeña tribu de Benjamín, estuviera reinando. Yo creo que Saúl era de alguna forma el orgullo de su tribu. ¿Recuerdas? Si nos vamos hasta el primer libro de Samuel, en aquel momento en el que el profeta es enviado por Dios para elegir a Saúl como rey, el primer monarca de la historia de Israel, Saúl mismo se sorprende. O sea, ¿cómo me dice eso a mí?, le dijo a Samuel, si yo soy el más pequeño del clan más insignificante y de la tribu más pequeña de las 12 tribus de Israel, haciendo referencia a la tribu de Benjamín. Y entonces yo quiero suponer que el hecho de que Saúl estuviera en el trono generó en toda la tribu de Benjamín como el orgullo nacional, ¿no? Nuestra tribu ha dado el primer rey, le hemos aportado a la nación el primer rey, y no solo el primer rey, sino una dinastía. Es decir, había generado en esa tribu una esperanza futura, porque a partir de Saúl se esperaba que su linaje, toda su descendencia, fuera quien gobernara a Israel por siglos, porque así es como se acostumbra todavía en algunos de los reinados y de las monarquías actuales y modernas, bueno, que es un linaje de sangre. Así que imagínate, de la noche a la mañana Saúl es destronado por Dios, y no solamente es destronado él, sino que parte de su castigo y parte de su pena es que también su linaje lo sería. Jonatán nunca ascendió al trono, cuando tendría que haber sido quien ascendiera al trono, pero de repente el trono ahora es tomado por otro personaje llamado David, que no pertenece a la tribu de Benjamín, sino a la tribu de Judá. Esto generó, tal vez en más de un benjaminita,
pues obviamente, ¿verdad? Decepción, pero tal vez cierto desprecio hacia la persona de David, tal vez. Pero si no en más de uno, por lo menos en uno sí. Y entonces eso nos lleva a este momento en el que Simei, una vez que David está en esta situación, en este destierro, en esta probable pérdida del trono, Simei encuentra la oportunidad perfecta, porque justamente va pasando David por su aldea. Y entonces dice que comienza a arrojarle piedras, tierra, y comienza a maldecirlo. Y Simei no tiene temor de que David esté rodeado de sus valientes guerreros. David mismo era un valiente guerrero. Pero hay algo hay una rabia en Simei incontrolable, y comienza a maldecirlo, y lo calumnia también. Fíjate, hay en estos dos episodios que estamos revisando, hay calumnias de por medio. Siba, por un lado, está calumniando a Mefiboset, que no está presente, pero aquí Simei está calumniando también a David por cosas que David no hizo. ¿Cómo podríamos seccionar esta calumnia? Bueno, yo la seccioné en 6 partes. La primera es que le dice asesino sin vergüenza. Es una calumnia y a la vez no lo es. Lo es porque no es un asesino sin vergüenza por las razones por las cuales Simei lo acusa de ser un asesino y un sinvergüenza. Pero, en cierta manera, David sí fue un asesino y un sinvergüenza. Porque esto que está viviendo, quiero recordarte otra vez, se deriva de lo que vimos capítulos atrás, su pecado de haber asesinado a Urías para quedarse con su mujer, y que el embarazo de esta no saliera a la luz pública como siendo causa de una noche de pasión con el rey. Entonces sí es un asesino y sí es un sinvergüenza. Y luego le dice, Dios te está pagando. Pues sí y no. No, porque no le está pagando por las causas que Simei expone, que veremos ahorita. Pero sí, Dios le está pagando por lo que hizo con David y Betsabé. Y eso ya lo dejamos claro también por ahí del capítulo 13, ¿no? 12-13, cuando Natán se presenta con David y le dijo, todo esto que hiciste, Dios lo observó, y entonces ahora vendrán estas calamidades sobre ti, y 1, 2, 3, 4, tal cual está pasando. Entonces, esto es una media verdad. Pero luego le dice, eres un asesino sin vergüenza y Dios te está pagando porque le está cobrándote Dios las muertes de Saúl y de sus hijos. Cosa que así definitivamente es una mentira. En absoluto, si hubo alguien que defendió la vida de Saúl y de su casa, incluidos, fíjate, hasta su nieto Mefiboset, fue David. Recordarás, en 2 ocasiones David tuvo la oportunidad de matar a Saúl y no lo hizo porque dijo, líbreme Dios de poner mi mano sobre el ungido del Señor. Así que esto que Simei está vociferando es una calumnia, es una falsedad, es una mentira. Luego dice, tú le robaste el trono, cosa que tampoco es cierta porque fue Dios quien quitó a Saúl y fue Dios quien estableció a David. Otra cosa que está implícita en esta calumnia, esto quinto elemento, es Dios te ha quitado el trono a ti ahora, como diciendo, vas a pagar lo mismo que tú hiciste. Dios te está quitando el trono para dárselo a tu hijo Absalón, cosa que tampoco es cierta. Y número 6 dice, te pagarán con la misma moneda. Entonces, todo esto es una calumnia ante la cual David, como te decía en la primera sección, David pudo haberse detenido y decir, a ver, tú, Abisai, que es el personaje que sale ahí, cuando ve que el rey queda callado y no dice nada,
Abisai, porque estos muchachos, estos hijos de Sarbia, Abisai, hermano, ¿te acuerdas de Joab? Vuelve a revisar, por favor, quién era Joab. Revisa capítulos atrás, quién era Joab. Quienes también eran hermanos de Asael. Revisa al principio del libro, el segundo libro de Samuel, quién era Asael. Estos tres hermanos, Asael ya ha muerto, murió por mano de Abner, general del ejército. Abisai, que va ahí como de alguna manera estos del servicio secreto, ¿no? O esta guardia presidencial, son los que están ahí rodeando al rey. Cuando ve el silencio de David y la falta de respuesta de David ante una injuria como esta, la pregunta es: ¿quién es este perro muerto para que se atreva a hablarle así al rey? Dice: permítame ir y cortarle la cabeza. Cosa que el rey, con un chasquido de dedos, habría solucionado. Siléncialo, porque todo lo que está diciendo es mentira. Pero vamos otra vez a nuestro tema. Vamos a centrarnos otra vez en nuestro personaje principal de esta historia, que es David. Y David simplemente dice: no, déjalo que maldiga. David atribuye, fíjate, a que estas maldiciones tienen como fuente Dios mismo. Observa el corazón de David cómo está hecho pedazos. Déjalo que maldiga, porque Dios le ha dicho que me maldiga. Y si Dios le ha dicho que me maldiga, ¿quién eres tú? Y a ti, aparte, ¿quién te pidió tu opinión? Para silenciarlo. Déjalo, tal vez lo merezco. Tal vez es lo que necesito. Tal vez es lo que me hace falta. Y volvemos a lo mismo, ¿no? Nuestro tema de hoy: corazón rendido. Nosotros muchas veces actuamos de una manera totalmente distinta cuando estamos siendo disciplinados por Dios. Yo espero de verdad que ninguno de los que escucha estas lecciones todavía siga creyendo esta mentira de que Dios no castiga a nadie. No compres una idea así. A mí me sorprende, no me sorprende cuando alguien que no conoce de la Escritura o que no tiene una relación con Dios pueda llegar a esa conclusión. Dios no castiga a nadie. Dios es un Dios de amor y no castiga. Si tú te arrepientes, Él te perdona y ya estuvo. Lo puedo creer y lo puedo aceptar de aquel que no conoce a Dios y que no conoce la palabra de Dios. Pero si tú eres un creyente, que es lo que me ha sorprendido, hablar con creyentes que de verdad tienen una convicción arraigada en el alma, pero creo que más que convicción es una conveniencia. Me conviene creer que Dios no castiga. Pero fíjate, la disciplina de Dios o la doctrina de la disciplina de Dios es como la existencia de Dios. No depende de tu fe. No depende de si crees en ella o no. Si tú dices: no, es que yo no creo que Dios castigue, pues a Dios le da lo mismo, honestamente. Porque su palabra dice que Dios al que ama castiga. Corrige y azota al que toma por hijo. Y si no lo corrige y no lo castiga y no lo azota cuando éste peca, cuando es deliberado, cuando le da la espalda, pues entonces dice: no es hijo, es como un bastardo. Así de sencilla es la lógica en el libro de Hebreos capítulo 12 y en los momentos en la historia del Nuevo Testamento donde está implícita la disciplina de Dios, si no explícita, implícita, como en el libro de los Hechos, cuando Ananías y Zafira se atreven a mentir al Espíritu Santo, y entonces la disciplina de Dios no tarda y los lleva a la muerte. Si vas a 1 Corintios capítulo 12, cuando el apóstol Pablo habla acerca de la cena del Señor y le reprocha duramente a la iglesia de Corinto de que cuando celebran la cena del Señor se embriagan y unos llevan grandes banquetes y el que no tiene que comer en ese momento pues simplemente no come, y dice: han hecho de la cena del Señor una juerga y han hecho de algo tan sagrado y tan digno de nuestro respeto, han hecho ustedes una burla. Y entonces fíjate, dice: y no participen de la cena del Señor de forma indigna, porque por esta causa, dice Pablo, hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos ya murieron. Eso es para que se te ponga la piel de gallina y te detengas un poco y analices qué es lo que está diciendo Pablo ahí.
que hay una inconsciencia de parte de la iglesia de estas enfermedades, de estas debilidades en el cuerpo y de estas muertes extrañas que están sucediendo dentro de la iglesia, y la iglesia no se da cuenta cuál es el origen de todo esto. Ellos suponen que, bueno, pues simplemente pues, es una racha de enfermedades, es una racha de muerte como le pasa a cualquiera. Pero Pablo dijo, no se están dando cuenta que todo esto que está pasando es la disciplina de Dios, es el castigo de Dios. Y estamos hablando de situaciones en el Nuevo Testamento, que te repito, no llevan explícita el tema disciplina de Dios, como Hebreos 12, pero sí implícita en sus momentos y en sus desarrollos de esas historias. Así que, repito, espero que no haya uno aquí que todavía esté luchando con eso. Yo cada vez que pienso en la disciplina de Dios, la pienso como un acto de gracia. Y en más de una ocasión le he dicho a Dios, Dios, gracias porque me disciplinas. Y si necesito que le aprietes más, apriétale más. De verdad, yo no quiero jamás, quiero pensar que por tratar de eludir la disciplina de Dios, no corrija yo las cosas en mi vida que tengo que corregir. Y entonces, volviendo a nuestro personaje principal, David no está luchando con eso. David no está tratando de cortarle la cabeza a este personaje Simei para ya no escucharlo. Porque fíjate, no solamente este hombre salió, tiró piedras, tierra, maldijo y se regresó a su casa. Dice el pasaje que en la otra ladera del monte, Simei no dejó de maldecir, de tirar piedras, de tirar tierra. Esto definitivamente, o sea, lo relatado aquí es en la calumnia, es un resumen de todo lo que este hombre estuvo vociferando. O sea, no está escrito así con lujo de detalle todo lo que durante, no sé, 15 minutos, media hora, una hora, el tiempo que este hombre estuvo ahí maldiciendo a David, no está ahí detallado. Son solamente elementos de su calumnia. Imagínate todo lo que estuvo diciéndolo ahí. Tal vez le dijo, eres un perro, eres un desgraciado. No era cualquier cosa. Ahora, añádele esta condición a lo que David viene experimentando desde el capítulo 15, este luto, este duelo, mi hijo me busca para matarme, estoy a punto de perder el trono, todo lo que logré llegar o a donde Dios me trajo con tantas peripecias, ¿verdad? Huir de Saúl, mi vida ha sido un sube y baja, creí haber llegado a un punto en el que lo había logrado, de recibir de Dios todas sus promesas, recibir el trono. Me fui a meter con esta mujer. ¿Cuándo se me ocurrió? Todas esas cosas están pasando en el corazón de David. Y David no está echándole la culpa a ninguno. No está diciendo, pero es que esa mujer me buscó, pero es que la ocasión. David sabe y lo ha expresado a través de sus salmos, que están relacionados con ese momento, que es él el único responsable. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, dice el Salmo. Entonces, es un corazón rendido. Es un corazón que está reconociendo que merece eso y más. Por eso dice, déjalo que maldiga. Déjalo que me diga lo que quiera. Porque es Dios. Es Dios quien me está maldiciendo a través de él, o es Dios quien lo está levantando a él como alguien para que me maldiga, para que me ubique, no sé. ¿Y a qué quiero llegar con esto? ¿A dónde vamos a llegar? Ya estamos casi concluyendo. ¿A qué es la misma actitud que tú y yo debemos tener? Cuando la riegues, cuando te equivoques, cuando le des la espalda y cuando la disciplina de Dios te visite, pues mejor como dicen en mi rancho, ¿no? Flojito y cooperando. Mejor, pues Señor, ni hablar. Yo me metí en esto. Yo soy responsable, nada más. Pues si las tengo que pagar, pues las pago. Hay una ocasión en mi experiencia paternal con mi hijo, en algún momento en el que ni sé ni recuerdo por qué. Honestamente, no me acuerdo, pero lo que sí se me quedó muy grabado de esa escena es que lo iba a corregir por algo y le dije, ¿sabes qué, hijo? No, ahora sí ya te la ganaste.
Era, era un pequeño, ¿no? Mi Andrés. Dije, ahora sí te lo ganaste. Así que con la pena y saqué la varita. Y recuerdo, diferente a otras ocasiones en las que ya te he platicado, ¿verdad? Me desafió, siendo un niño, me desafió. Pero en esa ocasión recuerdo que pues, nada más solito se volteó, me puso las nalguitas así para darle su varacito. ¿Y sabes cuándo hizo eso? No, pues ya nada más como que medio lo acaricié con la vara por encima. Porque de verdad que una actitud así conmueve a cualquier padre. Cuando tu hijo está dispuesto a decir, pues me lo merezco, ni hablar. Si me vas a castigar, pues dale. Creo que eso hizo que David albergara en su corazón una gran esperanza. Y ahí es donde vamos ya a concluir esta enseñanza. Y es precisamente en nuestro versículo clave, que es el verso 11, en el cual quiero que te enfoques en este momento. El verso 11 dice, entonces David les dijo a Abisai y a sus sirvientes, mi propio hijo quiere matarme. Dice, ¿acaso no tiene este pariente de Saúl todavía más motivos para hacerlo? Déjenlo en paz y permítanle que maldiga porque el Señor dijo que lo hiciera. Verso 12, y tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de esas maldiciones que sufrí hoy. Y tal vez. ¿Dónde está Dios en esta historia? Porque ciertamente nuestro personaje principal, hablando de los actores de esta escena, pues es David y todos los demás que aparecen en escena. Pero la pregunta es, ¿dónde está Dios en esta escena? Ayer, platicando con Vero, mi esposa, me decía cuán importante es al momento de ir a las historias bíblicas y ver historias impresionantes como la de Gedeón, como la de Sansón, que recién revisamos en la congregación, Abraham, José y un buen número de historias que están ahí en la Escritura. Me decía ella, es importante que cuando hablemos de sus historias, no perdamos de vista lo importante de sus historias, y es Dios presente, el carácter de Dios, los atributos de Dios presentes en cada una de esas historias. Para que no terminemos adorando a los personajes de la historia, sino viendo a quien está detrás de la historia, es decir, a Dios. Y así es como quisiera terminar esta lección 19. ¿Dónde está Dios en esta historia? Número 1, lo vemos dando provisiones a David. Cuando Siba está ahí, obviamente Siba es alguien, como ya vimos, es alguien falso, es alguien con motivaciones insanas, es un mentiroso, etc. Pero Dios está presente porque a través de este hombre Siba, Dios envió a David provisiones para su viaje. Todos estos racimos de pasas, todas estas frutas, este vino y este pan, creo que de alguna manera representan el carácter amoroso de Dios, que a pesar de que nos está corrigiendo y a pesar de que nos está disciplinando, no nos abandona. Y nos dice, no te preocupes, te voy a corregir, te voy a disciplinar, pero nunca será en un despliegue de ira en el cual yo quiera desahogarme. Eso es un punto que como padres nosotros tenemos muy claro. Disciplinar a nuestros hijos no es la oportunidad para que desahogues tu coraje y tu ira. Esa no es disciplina. Esa es violencia. Esa es violencia. La disciplina es aquella en la que tú estás doliéndote en tu corazón por levantar tu mano y darle un varacito a tu hijo, a tu hija. O te duele el tener que retirarle ciertos privilegios. Te duele hacer todo eso porque son tus hijos, pero sabes que es necesario. Y entonces, volviendo al ejemplo que se me ocurrió hace rato, no lo pensé, pero volviendo al ejemplo de el hijo, ¿verdad? O la hija, a la que dice, ¿sabes qué? 6 meses sin auto,
Y de aquí en adelante, pues al micro, o a pie, como sea. Pero le retira las llaves y le dices, bueno, pero yo te voy a dar para tu micro. O yo te voy a cooperar, pues, para el taxi, ¿no? O sea, ya sería como que muy, 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 muy benévolo de tu parte. Pero es de alguna manera ejercer la disciplina sin dejar de mostrarle gracia y amor. Y entonces vemos por un lado la provisión. Revísenlo ahí ustedes en Semillas en Casa. Será una de las cosas que están ahí presentes en tu hoja para que las comentes con tus compañeros. La otra, el otro elemento que nos manifiesta a Dios en esta historia es la disciplina. La adversidad es la vara correctora. Es lo que sería como esta vara correctora de nosotros como padres que corregimos físicamente a nuestros hijos. Pero en el caso de Dios, la vara correctora generalmente es adversidad. Yo te invito a que leas Hebreos capítulo 12. Parte de la dinámica hoy es invitarte a eso. Ve a Hebreos capítulo 12, saca conclusiones y quiero que veas en la disciplina de Dios también su carácter paternal. Y espero que si habías pensado diferente hasta este momento, puedas modificarte en tus pensamientos y engranarte con los pensamientos de Dios. No hagas a Dios un Dios a tu manera. Dios no se va a adaptar jamás a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que adecuarnos a Dios, a su manera de pensar, a su manera de proceder, porque Dios sí es justo, Dios sí es santo, Dios sí es puro, nosotros no. Cuando tú y yo pensamos en castigo, en disciplina, tal vez lo pensamos de una manera equivocada porque tenemos una connotación distorsionada de disciplina tal vez de tus padres o de tus tutores que fueron violentos, agresivos. Y entonces por eso cuando oyes el hecho de Dios castiga, dices, no, jamás, porque estás colando a Dios a través de tu experiencia. Pero ve a Hebreos 12 y deja que la Escritura arregle eso en ti. Así que vemos en el capítulo 16, en esta sección, a Dios disciplinando a David. Número 1, proveyéndole. Número 2, lo vemos disciplinándole. Y número 3, vemos que David tiene una esperanza profunda en el Señor, en su carácter misericordioso y amoroso, a pesar de que él merece estar donde está. El verso 12, y ahora sí, estamos ya cerrando, el verso 12 dice, tal vez el Señor vea con cuánta injusticia me han tratado y me bendiga a causa de estas maldiciones que sufrí hoy. David está decidido a descansar y a reposar el corazón y el alma en el hecho de que Dios es un Dios bueno, bondadoso, misericordioso, y que a pesar de que David merece eso, él está rendido, él no está luchando contra Dios para tratar de evitar todo eso, simplemente él se rinde y dice, Dios, aquí estoy delante de ti, pues lo único que puedo hacer es esperar en tu misericordia y en tu favor. Y si es tu caso, si es tu situación, si tú estás hoy en una condición de adversidad y sabes, o Dios te está diciendo, hey, esto que estás viviendo y estás pasando es precisamente mi vara de corrección sobre tu vida, pues que esto te aliente, te anime y te ayude a esperar y a confiar en Dios, que todo será para bien. Última tarea para ti es que leas el capítulo 27 del libro de los Salmos y el capítulo 89, versos del 19 al 52, para que veas un poco de lo que David escribe en cuanto a momentos como estos, en los que sabe que la corrección de Dios está encima, pero que también él, como hijo, conoce que Dios es un Padre amoroso, ciertamente es justo, pero también es bueno. Que Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana para nuestra lección número 20. Continuaremos con los versos 15 en adelante del capítulo 16. Hasta entonces.